En Tele 13 Radio, como siempre, junto a Mercado Pago. Día lunes 19 de mayo iniciamos un nuevo capítulo, una nueva semana. ¿Cómo estás, Pamela Ausenker? ¿Cómo te va? Hola, Diego. Bien, una semana corta. Semana corta, sí. Un lunes con tintes de jueves. Jueves. Sí, mitad de semana y feriado, 21 de mayo, recordemos. Estamos en el mes del mar. Y claro, tendremos 2 días hábiles y luego nos volveremos a encontrar jueves y viernes también con más invitados y buenas conversaciones. Así es, y hoy día de hecho tenemos un tema que lo hemos tocado harto, con distintas aristas obviamente, y que se trata todo esto de la economía plateada, de qué va a pasar con el envejecimiento de la población, cuáles son las consecuencias, así que muy interesante. Sí, tú sabes que en América Latina se proyecta que en 2050 1 de cada 4 habitantes tenga más de 60 años. Y en Chile, si nos venimos a nuestra casa, ese grupo va a superar los 6 millones, algo así como el 36% de la población hacia fines de siglo. Es decir, un tercio del país va a estar sobre los 60 años. Y suena lejos, fines de siglo, pero la verdad que ya estamos ahí y ya las medidas se tienen que tomar ya mismo para poder hacer frente a toda esta ola que nos va a pillar pronto. Claro, ¿qué medidas se toman desde ahora? ¿Qué está pasando hoy día? ¿Cómo se mide? Un año eleccionario, me imagino que además los habrán candidatos, propuestas, ¿o no? Uno cree que no solamente en campaña, sino que se concreten al momento del voto. Bueno, todo eso y más lo conversaremos hoy día con nuestro invitado. Antes, como siempre, saludamos a Andrea Rivera. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Andrea. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Día lunes, cayó Día algo lunes. de agua, se limpió el cielo en la región metropolitana. Así es. ¿Y Vamos cómo? a tener bajas temperaturas, eso sí, después de la lluvia siempre bajan las temperaturas, pero lluvia al menos por los próximos días, no. No. Vamos a mantenernos ahí transitando entre cielos nublados y nubosidad parcial durante la semana. Excelente. Lo que no cambia son las noticias. Como siempre, muy noticiosa la mañana y por lo mismo nos quedamos con los titulares de las noticias más importantes del día. Expectación en las afueras del anexo penitenciario Capitán Llaver ante la inminente salida de Manuel Monsalve, luego que la Corte Suprema acogiera el recurso de amparo y cambiara la medida preventiva de prisión preventiva a arresto domiciliario total. Se espera que el ex subsecretario del Interior, acusado de abuso sexual y violación, realice una declaración a su salida. Los candidatos presidenciales de la oposición apuntaron al gobierno y acusaron a la moneda de encubrimiento. Tras conocer la resolución de la Corte Suprema, la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matei, afirmó que lo único que hicieron costumbre fue la impunidad. Vergonzoso e indignante. Dedicó estas palabras a través de su cuenta en X. Expresó que a Monsalve le creyeron y lo encubrieron y que el gobierno siempre olvidó a la víctima. En la misma línea, José Antonio Kast, candidato de los republicanos, dijo que esta es una de aquellas cosas que el presidente trató de ocultar y lamentó que no haya asumido su responsabilidad como corresponde. Codelco eligió a la gigante Río Tinto para desarrollar proyecto de litio en el salar de Maricunga. La segunda mayor minera del mundo contribuirá con hasta $900 millones. La cuprífera estatal tendrá el control de la empresa conjunta con el 50,01% de la propiedad. Para formalizar la asociación se deben cumplir exigencias legales, incluidas consultas a organismos regulatorios en Chile y el extranjero. El gobierno de Venezuela denunció un plan de ataques contra las embajadas en el país caribeño que atribuyó a grupos empeñados de generar violencia con el objetivo de sabotear las elecciones regionales y parlamentarias de este 25 de mayo. El régimen de Maduro suspendió todos los vuelos desde Colombia hacia Venezuela a vías de comicio y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció que la medida entrará en vigencia de manera inmediata. Aseguró que arrestaron a más de 30 personas que viajaron a su país a sabotear el proceso. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Andrea Rivera. Que tengas una buena tarde. Igual para Gracias, ustedes. Andrea. Nos Nos vemos vemos. mañana. Estamos en todas las plataformas de Tele 13 Radio. También estamos en vivo en YouTube. Tema de apertura de este día lunes 19 de mayo, Pamela. Tú sabes que la inflación ha sido un tema no solamente en Chile, donde si bien la tenemos relativamente controlada, los últimos 12 meses está del orden de 4,2%, venimos de un par de años que hemos tenido inflación relativamente alta y de hecho Así está es. por sobre la meta del Banco Central. Y eso ha sido una realidad no solamente en Chile, sino que a nivel global y Claro. que empezó a desencadenarse a raíz de la pandemia, donde vimos aumentos de precios importantes por cadenas de suministro que se iban rompiendo y además por todas las ayudas que surgieron a raíz de la pandemia, también ayudó a que sumara y tuviéramos periodos inflacionarios importantes a nivel global. Eso de alguna manera ya está bajando, ¿no es cierto? O mejor dicho, normalizando. Claro. Pero aún así, los bolsillos de las personas quedan dañados, ¿no es cierto? Porque
obviamente tienen que salir a gastar más por los mismos productos. Y en esa misma línea, fíjate que más de 8,2 millones de hogares en Nueva York van a recibir unos cheques por única vez como parte de un programa de reembolso por inflación que de hecho está incluido en el presupuesto estatal para el periodo fiscal 2025-2026. Solamente por, bueno, obviamente cumpliendo muchos requisitos, ¿no es cierto? Pero por vivir en Nueva York y entendiendo que el costo de la vida ha ido aumentando al haber hecho la declaración de impuestos del año 2023 ahí mismo en Nueva York y residir ahí, vas a tener acceso a este cheque extraordinario que, como decía, busca aliviar la carga financiera de los residentes y además algo bonito, ¿ah? ¿Sí? No sé si bonito es la palabra, pero algo que suena bien, que Interesante. es devolver parte de los ingresos fiscales generados precisamente por el incremento en los costos de bienes y servicios, porque obviamente Claro. cuanto más suben los precios, también el IVA, ¿no es cierto? Y en el caso de Estados Unidos, varios impuestos federales, aumenta proporcionalmente con los precios. Entonces, esto se llama como reembolso por inflación y obviamente es escalonado, va a depender si estás casado o no, si Tus tienes ingresos. hijos, cuántos hijos, por supuesto los ingresos, cuántos hijos también tienes, pero puede ir desde $150 a $400 si tienes ingresos, por ejemplo, menor a $150,000. Si tienes entre $150,000 y $300,000, algo más cercano a $300. Y esta no es la única medida que propuso precisamente el estado de Nueva York, sino que también están incluidos dentro del presupuesto estatal para el año fiscal 2026 recortes de impuestos para la clase media, que dicho sea paso ya está en los niveles más bajos en 70 años, una ampliación del crédito tributario por hijos nacidos en Nueva York, que ofrece hoy día hasta $1,000 por niños, y la implementación de comidas escolares gratuitas universales, que se estima que podría ahorrar a las familias hasta $1,600 por niño. ¿Qué es lo interesante? Que al final se están haciendo cargo de un problema que se ha vivido en gran parte del mundo, ¿no es cierto? Con soluciones concretas. Y nosotros, estando precisamente en año electoral, también habrá que ver qué tipo de propuestas, ¿no es cierto?, se podrán conocer por parte de todos los candidatos, no quizás puntualmente con la inflación, ¿no es cierto? Y sabemos que además Chile enfrenta una situación fiscal bien compleja, por lo tanto tampoco es que van a llegar y van a tener un montón de medidas que devuelvan un bono inflación. Por supuesto que no, pero sí tratar de ver qué tipo de medidas pueden estar precisamente proponiendo, sobre todo que apunten a la clase media, porque al final probablemente, no sé, los estratos socioeconómicos más bajos probablemente están relativamente bien cubiertos con distintas medidas, pero la clase media todavía queda bastante desvigilada en ese sentido. Sí, desprotegida Desprotegida. también. Sí, me parece interesante el hecho de que puede ser no aplicable a nuestro país por una serie de variables. Es bueno estar mirando medidas que se utilizan medidas en otros distintas, para eventualmente el día de mañana ver de qué manera se puede uno hacer cargo de situación que afecta al bolsillo de todos los chilenos. Exacto, ponerse creativo con las medidas. Totalmente de acuerdo, muy interesante. Son las 2:08 de la tarde. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. ¿Escuchas? El fin del dinero. Lo decía Pamela al inicio del programa, prácticamente llegando a fin de siglo, 1/3 de la población en Chile va a tener más de 60 años. Lo hemos hablado en varios programas, cómo hay una serie de aristas o variables que van a terminar impactando oportunidades también que se dan producto de esto, pero es una realidad la cual ya la tenemos enfrente de nuestras caras. Invitamos y le agradecemos que esté acá en el panel a don Mario Riveros, secretario general de AGRAM, Asociación Gremial de Residencias para Adultos Mayores y miembro del directorio de la red ELEAM. ¿Cómo está, don Mario? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Mario, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Mario, para hablar de una realidad sumamente importante, desde el presente hasta proyectar un poco cómo lo ven ustedes. Partamos tal vez con un diagnóstico en general de cómo es la situación hoy día, antes de meternos ya en el 2050 y fin de siglo. ¿Cuál es la realidad hoy día en Chile de la red ELEAM? Contarle a la gente una especie de glosario, pero ELEAM es establecimiento de larga estadía para adultos mayores, y no lo voy a decir usted, lo voy a decir yo, se podría decir un asilo lo podríamos decir. Don Mario, diagnóstico del momento actual de la realidad de la residencia en Chile. Está complicado. ¿Puedo decir una pura cosa? Lo que usted quiera. Lo que pasa es que yo soy profesor de periodismo económico, entonces siempre hablamos de la inflación. Y la nota que dieron antes, hay un libro que se llama 4.000 años de control de
Precios y Salarios, que lo busqué ¿Ya? de hecho, que muestran cómo incluso desde antes de Cristo, las autoridades tratan de solucionar el problema de la inflación con muchas dificultades. Y lo que siempre tratan de hacer son las transferencias, que es lo que hace que claro. aumente la Sí. inflación. Sí. Entonces sería súper bueno que leyeran ese libro. Buena recomendación. ¿Me repite Sí. el nombre del Se llama libro? 4.000 años de controles de precios y salarios, cómo no combatir la inflación. Es de Robert Schwettinger. Excelente. Tomamos nota Muy de buen eso. dato. Sí, nos Gracias. metemos en la residencia, nos metemos Perdón. en la realidad del envejecimiento. No, perfecto. Muchas gracias por su aporte, don Mario. Mario Rivero, diagnóstico para empezar esta conversación, pongamos sobre la mesa cuál es la realidad en Chile hoy día de la residencia bajo el nivel de envejecimiento que tenemos hoy. Está bien complicado no importa por dónde se lo mire el problema. Por ejemplo, si miramos como industria este sector, vemos que la mitad de la oferta está desformalizada, o sea, están fuera de normas, son ilegales. ¿Ya? Ujú. Eso no pasa en ninguna otra industria. También de que desde el punto de vista de la demanda hay un 72% de brecha, o sea, tenemos un 72% de personas que deberían estar institucionalizadas hoy en asilo, en residencia, y no tienen dónde, no encuentran una plaza. Y eso no es por falta, a ver, no es porque este no sea un mercado dinámico en sí, porque sí lo es. De hecho, 2 de las principales empresas europeas de cuidado están ya presentes en Chile, sino que tiene que ver por la completa inexistencia y falta de estabilidad en cuanto a la regulación que tiene el sector, diría yo. Ujú. Primero, que se permita que la mitad esté fuera de norma. Segundo, que hay una serie de normas que complican el emprendimiento. Entonces es muy difícil el poder invertir en un sector en el que no sabes, por ejemplo, que el último año no empezaron a cobrar IVA, sin que ni siquiera los del IAM pertenezcan, o sea, tengan su propio código del Servicio de Impuestos Internos. Solo se cobra porque creen que se les debería cobrar, porque no tenemos una norma, no sé si Sí, se entiende, claro. Sí. una norma Me adecuada. gustaría que precisaran lo de estar fuera de norma, puntualmente para quienes estén escuchando, a ver si puede dar ejemplos de establecimientos que están hoy día fuera de norma. Sí, a ver, estar fuera de norma significa de que no estás cumpliendo con las normas que tiene que tener tu sector. ¿Y cuáles son las normas que tiene que tener el sector? Principalmente un decreto que se llama el decreto 14, que es del Ministerio de Salud, Ujú. que ahora se va a cambiar por el decreto 20, que lleva un montón de tiempo, se ha postergado varias veces mientras se está arreglando, porque no salió muy bueno cuando salió al principio. Entonces, eso le entrega a la residencia cuáles son las exigencias para la operación, pero también dónde tienen que pedir permiso, a quién le tienen que pedir permiso y cuáles son las cosas que tienen que tener y que tienen que ir mostrando. Por ejemplo, la ficha médica, cuántas enfermeras tiene que haber, cuántas TEN tiene que haber, cuántos cuidadores por persona tienen que haber, ese tipo de cosas. El problema es que, por ejemplo, si en un pueblo o en una misma ciudad, como ha ocurrido muchas veces, una congregación religiosa, las monjitas ponen un asilo y se ponen a cuidar a personas mayores, no piden estos permisos. Entonces los cuidan, les dan comida, les dan albergue, la familia los va a ver, pero no están dentro de los registros del Ministerio de Salud. Ahora sí, por las vacunas, pero generalmente no están en el registro del Ministerio de Salud. No va la Dirección del Trabajo a revisar si están funcionando o no están funcionando según la normativa laboral especializada que tenemos hoy día en Chile para este tipo de negocio. El Senama no le entrega aportes, las municipalidades tampoco le entregan aportes, entonces funcionan más complicado, funcionan completamente fuera de norma, lo que genera una desprotección para los residentes, Un riesgo, un riesgo, claro, pero funcionan porque se necesitan, lógico. o sea, porque no hay otro lugar donde. Eso es súper interesante, Mario. Yo estaba mirando unos números y hoy día, porque ya dijimos que a fin de siglo esto va a ser exponencial prácticamente, pero hoy día se necesitan 178.000 plazas o personas que requieren vivir precisamente en un LEAM, pero no tenemos más de 50.000 camas. Por lo tanto, hay un déficit ahí que tú mencionabas del 72%. Para ponerlo en números, estamos hablando de más de 120.000 personas que hoy día no tienen dónde estar. Y uno de los grandes temas también es el costo, ¿no es cierto? Porque claramente acá tenemos instituciones privadas, estén o no estén en el fondo formalizadas, ¿no es cierto? Pero tenemos instituciones privadas, que son la gran mayoría, tenemos otras organizaciones sin fines de lucro y también algunos públicos, pero el costo promedio es altísimo, es en torno el promedio a 1.200.000 por persona. Y un poco hablábamos con Diego antes del programa que
no hay pensión que cubra eso, ¿no es cierto? ¿Cómo se consigue el financiamiento? Porque me imagino que parte importante de por qué no están formalizados hoy día la mitad de estos LEAM tiene que ver también con que la regulación impone un costo mucho mayor. Sí, eso es verdad. De hecho, en la Fundación Red LEAM nosotros nos dedicamos a tratar de abaratar esos costos y hacer que estas organizaciones se formalicen, porque es bueno que estén formalizadas, pero, por ejemplo, con cosas tan básicas como, por ejemplo, generamos contratos para sus trabajadores, con las funciones, con las descripciones de cargo, generamos protocolos de salud, generamos un montón de cosas para abaratar ese costo que es el pedir permiso en 400 partes distintas y que te permite operar, porque de verdad que es muy difícil. De hecho, es tan difícil el sector de los LEAM que cerrar una LEAM está prohibido, no se puede. Si yo quiero cerrar una LEAM, lo que hago es pedirle permiso al Ministerio de Salud, y como el Ministerio de Salud va a decir, bueno, como falta tanto, no les doy permiso para irse. Entonces lo que terminan haciendo los LEAM es que egresan a todas las personas, no ingresan a nadie más y queda la LEAM ahí. Entonces eso además contamina las cifras, porque nosotros decimos, mira, desde la pandemia se ha cerrado 1/3 de quienes entregan este servicio, y el gobierno dice, no, mucho menos, pero obvio que mucho menos. Si la cifra que tienen es porque son los cerrados oficialmente. Formalmente, claro. Estamos conversando con Mario Rivero, secretario general de la Asociación Gremial de Residencias para Adultos Mayores y también miembro del directorio de Red LEAM. Pensando, también lo conversábamos con Pamela, este es un año importante, un año de elecciones, un año de campaña, un año de proyecciones. ¿Hay expectativa al respecto que que sea un tema que esté en la agenda de los candidatos presidenciales hoy día? Me imagino que este es un tema de Estado más que de gobierno de turno, evidentemente, porque todos vamos a envejecer y va a ser un país completo. Entonces, usted, y en tu visión, Mario, de la política pública, de hacerse cargo, ¿cómo lo ve y cómo, no sé, encuentras que hay una oportunidad al respecto? Sí, de hecho estamos preparando mira, hace muy poco yo les contaba antes de que empezáramos de que estuvimos negociando un año para cambiar una norma que nos complicó harto la vida de la Dirección del Trabajo para los LEAM. La dimos vuelta y logramos que el sector ahora funcione un poco mejor. Pero una de las cosas que sacamos de ese grupo de trabajo fue que por primera vez nos unimos todos por el mismo objetivo. Claro. Y hablo desde la residencia de mayores recursos hasta la residencia de menores recursos, incluyendo a las fundaciones, a todas las fundaciones, Fundaciones Rosa, la Fundación San Vicente Paul, los privados formalizados y también los desformalizados también se unieron con nosotros, y también los operadores de los LEAM que son del gobierno y que el gobierno no opera, sino que los concesiona para que lo opere otro. Entonces, todos estábamos unidos. Entonces, ahora el paso siguiente es armar una batería de propuestas para tratar de mejorar este sector en el próximo gobierno y hacérsela llegar a los candidatos presidenciales. El problema es que nosotros lo vamos a hacer y ya tenemos algo avanzado y lo vamos a entregar de aquí a las próximas semanas. El problema es que los equipos de los candidatos presidenciales en general no están preocupados del adulto mayor institucionalizado por varias cosas. Primero, creo, porque las personas que están institucionalizadas no salen a protestar. Pero son 500.000 personas por lo menos. Si hablamos de las familias de esas personas, de las familias de los trabajadores y de las personas que están institucionalizadas, y contando además las personas que necesitando estar institucionalizados no pueden hacerlo o por problema de lucas o porque no tienen cupo. Entonces es una masa bien grande que si se articula nos van a pescar un poco más, pero al día de hoy yo diría que, a excepción de la campaña de Belén Matei, que tiene un equipo bien potente que venía del gobierno anterior y que se está armando también en estos temas, yo diría que no hay nadie tan este tema no es prioritario para nadie. Indudable. Sí. Pero debería hacerlo porque va a explotar y no dentro de tantos años. Yo quiero volver un poquito al tema del costo. ¿Cómo se financian hoy día los LEAM? Porque me imagino que hay una parte que viene del bolsillo privado, ¿no es cierto? Hay otra parte que debe venir de subvenciones. ¿Cómo es el financiamiento? Es bien complicado porque en general las subvenciones vienen de muchas partes distintas y no se le entregan a todos. Ya. Entonces, estamos en un escenario en el que el 70% más o menos son empresas privadas con fines de lucro. O sea, gente y estamos contando incluso a la señora que hacía almuerzo en algún pueblo y junto a las personas mayores se lo lleva a su casa, le da almuerzo y les cobra. Incluso contando eso. Bueno, ellos no tienen ningún beneficio tributario ni tienen ninguna subvención.
Las fundaciones sin fines de lucro sí lo tienen y tienen distintas. Tienen un subsidio de LEAM que entrega el gobierno, tiene un subsidio por FONASA, las municipalidades también entregan, no pagan contribuciones y además el 70% de la pensión, que generalmente la pensión única básica solidaria, se va para ellos. ¿Se entiende? Entonces, ahí más o menos un hogar como, no sé, el Hogar de Cristo ya lo cerró casi todos, pero pongamos ese ejemplo, ya que están saliendo del Sí. sector, ellos deberían recibir más o menos 1.200.000 pesos por persona. La trampa ahí está de que ese 1.200.000 pesos incluye los remedios que se lo dan el gobierno y los pañales, que sí los tiene que cubrir la fundación. En cambio, los privados no. Los privados tienen que sobrevivir con aquello que tienen nada más y aquello que tienen, aquello que pueden cobrar. Entonces, ponte tú en la Fundación Redeliam, que apoyamos a los demás escasos recursos, más o menos el ingreso promedio son 600.000 pesos por cada recinto, lo que es menos del ideal para que viva una persona mayor. Entonces, lo que hacen es que ellos no incluyen ni pañales, ni medicamentos, ni lavandería. Entonces las familias tienen que ir, llevarse la ropa, lavarla en su casa, llevarle los remedios y además eso. Sí. Eso principalmente. Estamos con Mario Rivero acá en vivo y en directo en Tele 13 Radio, en El Fin del Dinero, hablando de alguna manera de el envejecimiento positivo. Ustedes como fundación, para la gente que está escuchando, apoyan a hogares y establecimientos de larga estadía para adultos mayores o asilo, en el fondo, son el apoyo para ellos. Ahora, la mirada, Mario, pensando en los datos que son para toda América Latina, es una realidad regional. ¿Cómo se mira o cómo está Chile inserto dentro de la región? Y la segunda pregunta que va derivada es, mirando hacia afuera, ¿cuáles son los países desarrollados o donde uno debe tal vez copiar o imitar buenas prácticas? Y mira, en el concierto regional yo diría que estamos mejor que casi todos los demás países en cuanto a la infraestructura que tenemos. Ya. Tenemos más oferta y mejor oferta, sin duda. Sigue siendo muy poco, pero tenemos más y Mal mejor. de muchos, consuelo a tontos, como dicen, ¿no? Claro, pero el problema también es que tenemos una población mucho más envejecida que la del resto. Entonces nuestros problemas igual son mayores y tenemos mucho más tiempo luchando contra ellos. Ahora, si nos ponemos a mirar hacia afuera, yo creo que hay dos mercados que siempre han sido de modelo para nosotros, que es el mercado francés y español y el mercado japonés. En el mercado japonés, ahora, hay que decir de antes, nadie tiene resuelto este tema. Claro. O sea, la OMS dice que tienen que haber 5 camas institucionalizadas de oferta por cada persona mayor y nadie lo cumple. Nadie lo cumple. O sea, y nadie lo cumple porque en general es muy caro, es muy difícil, faltan expertos, un montón de cosas. Pero hay países que tuvieron una coyuntura relativamente similar a nosotros hace mucho tiempo y tomaron una decisión. Eso fueron Japón y España. España tomó la decisión de decir, bueno, si la mayoría de esta oferta la entregan los privados, lo que nosotros vamos a hacer es asegurar estándares de calidad. ¿Y cómo lo hacen? Comprando lo que se denominan plazas concertadas. Ellos compran cupos. ¿Ya? Entonces compran una parte del cupo. Entonces le dicen, llega una empresa gigante y le dice, mira, yo quiero ofrecer en Madrid 100.000. Y el Estado dice, bueno, faltan 200.000. Entonces yo te compro 50.000 al tiro. Y se lo puedes dar a cualquier persona que yo te diga. ¿Sí? Entonces tienen 50.000 personas que van a vivir con el mismo estándar de calidad que tiene alguien que lo puede pagar completo. ¿Se entiende? Entonces, Sí. así lo que se hace es que se creó un sistema que amplificó mucho este tipo de oferta. Que una oferta con muy buen estándar, con buenos procedimientos y que tiene la ventaja además de que al ser muy grande, está en muchas partes, por lo tanto permite que las personas mayores no se alejen de sus personas relevantes, que lo pueden ir a ver. Claro. Al final es eso. Y los japoneses se fueron por otro lado. Los japoneses tenían un problema mucho más serio y ellos dijeron, bueno, que es lo mismo que se dice en Chile, no queremos que las personas lleguen a estas residencias, queremos que sea la última, pero la última solución. ¿Y qué es lo que dice la OMS? 5%, Sí. esa es la última solución, la última ratio. Último recurso. Pero lo que vamos a hacer es que desde que cumplen 60, incluso antes, los vamos a insertar en comunidades que van a estar pensando en ellas con una serie de dispositivos. Todos los dispositivos van a estar cerca. Entonces tienen el hospital cerca, el colegio cerca. Si quieren ir de día a esta residencia, pueden ir de día. Si tienen enfermería, si tienen colegio con los cuales pueden interactuar, todo relativamente cerca. Entonces todo responde muy rápidamente y al final las personas no están institucionalizadas,
pero sí tienen todo muy cerca, que es algo parecido a lo que se está tratando de hacer en Chile, pero en Chile no podemos estar tan cerca de la gente. Entonces al final irías, o sea, no institucionalizas a la persona, pero le irías a ver una vez a la semana, ponte tú, lo que tampoco es tan bueno para alguien Claro. que de verdad tiene estos niveles de dependencia. Claro, hay un tema de idiosincrasia también. Entonces También. sabemos que la Cultural, cultura japonesa es bien distinta y tiene un valor hacia los adultos mayores también bien distinto a lo que tenemos acá en Chile. Por lo tanto, la educación desde muy chiquititos es crucial para poder llegar a ese nivel. Mario, antes de despedirnos, si tuvieras que resumir cuáles son los objetivos a corto plazo y cuáles son más objetivos estratégicos que debiéramos estar pensando precisamente para solucionar esta crisis que ya está acá, en verdad. Primero hay que pensar en un modelo. O sea, si ya tenemos el camino de Japón y tenemos el camino de Europa, que son los que a mejor le ha ido, por eso no nombro de Estados Unidos, pucha, decidamos uno y hagámoslo. Al final eso. Pero yo creo que también, y esto es súper importante, yo creo que también sería súper bueno crear una institucionalidad que permita que, por ejemplo, el Senama, que es una institución que sabe bien, son expertos en saber todos los tipos de vejez, que ellos sean quienes fiscalicen y que permitan que esa fiscalización ayude a mejorar, porque hoy día la misma persona que va a fiscalizar un sushi, después se va a fiscalizar un ELEAM, y de repente hemos visto que clausuran el ELEAM por cosas que en realidad están en la norma pero no tienen ningún sentido. Por ejemplo, la norma obliga a tener un lavamanos con ruedas en las habitaciones. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si el lavamanos está en la misma habitación porque tiene un baño en suite? No, tiene que tener el lavamanos con ruedas. Y han clausurado residencias por eso, porque la persona no tiene el lavamanos con ruedas, ¿se entiende? Claro. Entonces, necesitamos también de que exista un criterio más experto también para que esto funcione mucho mejor. De todas maneras, Mario Rivero, agradecerte que hayas venido aquí al Fin del Dinero en Tele 13 Radio. Sin duda es un tema muy relevante que seguirá dando que hablar porque todos estamos envejeciendo y es una población y un país que claramente necesita y va a tener muchas necesidades al respecto. Muchas gracias, Mario Rivero, por haber estado en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mario Rivero, secretario general de la Asociación Gremial de Residencias para Adultos Mayores y miembro del directorio de Red ELEAM. Ya en el cierre del programa, siempre un buen consejo hasta ahora, Pamela Ausenker. ¿Sabías que ahora Mercado Pago puede cerrar con distintos objetivos? Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos como patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te propongas. Lo mejor es que ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Que es en Tele 13 Radio y ya viene lo que marca la tarde con Agustín Lizana, tarde bastante noticiosa por lo que estamos viendo en los monitores. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde. Que estén bien. Que estén muy bien. Chao, chao. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más fácil. Mañana, Diego Sánchez y Pamela Ausenker vuelven a compartir esas noticias y esos datos que te permiten conocer mejor tu propio universo financiero. El Fin del Dinero. De lunes a viernes a las 14 horas por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Presenta Mercado Pago. En Tele 13.